Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, personas que nos sintonizan en esta preciosa mañana. Reciban una cordial bienvenida de su servidor, Pastor Edgar Vázquez, y de nuestros hermanos presentes hoy aquí. Tenemos por aquí a Benjamín González, pastor de la iglesia. Tenemos a William Lugo, productor de este programa, y a toda la familia de IBCK que sintonizan y nos acompañan. Iglesia Bautista Central de Kissimmee, donde el amor de Cristo se ve en acción, se complace en brindarles este tiempo de estudio, predicación, reflexión, mensaje que edificará tu vida, llenará tu espíritu con el contenido bíblico. Y sin más preámbulos, quisiera darle continuación a una serie de mensajes que comenzamos la semana pasada, titulado Sin limitación étnica y geográfica. Y como personaje central o principal estamos usando al apóstol Pablo antes de su conversión, durante su conversión y después de su conversión. Además vemos a Jesús en el libro de los Hechos, específicamente vamos a estar viendo el capítulo 1, vamos a estar viendo el capítulo 8, vamos a estar viendo el capítulo 9 e iremos rotando la lectura o los pasajes bíblicos para ir recogiendo una fotografía clara, precisa de lo que queremos comunicar. Específicamente he sentido en mi corazón un fuego profundo por explicar un poquito lo que tiene que ver con la evangelización, la limitación que lamentablemente vemos hoy es producto de un conocimiento más profundo de las escrituras. ¿A qué me refiero? La mayoría de las denominaciones denominadas cristianas, evangélicas, que vemos mucha división o muchos grupos que salen de otros grupos más grandes, más antiguos. Tenemos iglesias pentecostales, bautistas, tenemos adventistas, etcétera. Tenemos muchas denominaciones y muchos subgrupos que han salido de esas denominaciones por las diferentes razones que sean, bien sea porque han recibido un llamado de parte de Dios a enfocarse en un grupo étnico en particular, o simplemente salen de la denominación por divisiones de opinión o conflictos que tienen que ver con la doctrina o con la forma en que se suministra o se aplica la enseñanza. Mi deseo es más educativo, más informativo, pero a la vez el deseo principal es generar un cambio en la cosmovisión, en el entendimiento que tiene la gente de cómo debe ser una iglesia o de cómo se debe llevar el evangelio. No pretendiendo tener una fórmula específica, sino afirmando la única fórmula que conozco, que está por encima de cualquier idea o de cualquier cosmovisión humana. Y para eso tenemos la Biblia, que no tiene ninguna limitación étnica ni ninguna limitación geográfica, y cuyo fundador es Dios mismo. En Jesucristo fundó su iglesia. Interesante es que las promesas que se le dieron a la iglesia se le dieron en Abraham, antes de ser conocido como un pueblo escogido, más específicamente como Israel, que fue el producto de la conversión de Jacob, el nieto de Abraham. La promesa que vino en el libro de Génesis, si no me equivoco, creo que en el capítulo 12 o por allí, encontramos una promesa en específico que Dios le hace a Abraham cuando lo llama y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. En esa ocasión, en ese capítulo en específico de la palabra, vemos allí la primera promesa que se le da
a esta persona conocida como Abraham, el padre de la fe. Y es interesante porque la bendición o la promesa que Dios le extiende a él envuelve a todas las naciones. Aquí simplemente voy a verificar la cita en específico, nada más para estar seguro que estamos hablando del capítulo correcto. Tenemos por aquí Génesis capítulo 12, así mismo es. Dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Precisamente es el capítulo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque siempre el plan de Dios fue desde el principio encerrar en un solo pueblo todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos dentro de una misma familia. Obviamente, hoy nos vamos a enfocar más en el libro de los Hechos. Como ya dije, vamos a estar viendo varios capítulos. Yo les iré diciendo cuándo, vamos a buscar en nuestras Biblias y ustedes allí en casa, donde estén atentos. El primer punto que quiero tocar es cuál fue la comisión que recibimos. ¿Cuál fue la comisión que recibimos? ¿De parte de quién recibimos esa comisión? ¿Con qué autoridad nos dieron esa comisión? Había un plan, se vio el plan, se vieron los frutos, se vieron los resultados. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que Jesucristo mismo. Jesús, cuando se despidió de sus discípulos, no solo les dio órdenes específicas e instrucciones claras, sino también se encargó de mostrarle con su vida, con su liderazgo, con su misión y con sus hechos, cómo era que se debía llevar a cabo la misión o el trabajo que se le estaba encomendando a la iglesia. Él participó de todos los sufrimientos, fue tentado en todas las formas habidas y por haber que cualquier ser humano es tentado, y salió victorioso, no solamente de lo que experimentó en sufrimiento, sino de todas las tentaciones que se le presentaron en el diario vivir, específicamente tentaciones provocadas por el mismo Satanás, adversario número uno de la humanidad, y vimos en cada momento o en cada capítulo o en cada situación cómo Jesús o respondía o ignoraba o se sobreponía a cualquier circunstancia que se presentara. De manera que el poder que radica en la iglesia, que vive en la iglesia, es el mismo poder que estaba en Cristo Jesús, su Espíritu Santo, Dios mismo caminando con nosotros, en nosotros, a través de su Hijo Jesús y hoy en día a través de su Espíritu Santo. En pocas palabras, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, si lo vamos a hablar de esa forma. Haciendo un paréntesis, la comparación que quiero hacer tiene que ver más con el comportamiento, la conducta, el liderazgo de Jesús y Pablo. Entendemos todos que no somos Jesucristo y que a lo mejor no tenemos el mismo poder, la misma convicción o el mismo cuerpo de Jesús. Y
la gente podría decir, bueno, es que Jesús era Jesús y por eso él se pudo sobreponer, hacer y deshacer, si fuéramos a hablar de esa forma. Por eso usó a Pablo. Pablo, un ciudadano común y corriente, pecador, perseguidor de la iglesia, acusado de asesinato porque consentía, daba su voto cuando se apedraba o se mataba a alguien de la iglesia. Él era tan partícipe como aquellos que tiraban la piedra, porque de ellos venía la aprobación. Aparte, Pablo era un hombre descrito en la Biblia como un hombre que respiraba odio y amenaza contra este nuevo movimiento que se estaba esparciendo por todo el mundo conocido en ese momento. Y él, como un hombre celoso del judaísmo, celoso de la Torá o de la ley, de los profetas, del Antiguo Testamento, se creía o estaba comisionado por el mismo conglomerado religioso que dirigía la nación de Israel, que él era el protector de la fe y defensor de la fe, al punto que su mismo maestro, el más notable que tuvo, Gamaliel, le advierte que si este movimiento no es de Dios, va a venir y se va a ir como cualquier otro movimiento que ha venido y se ha ido. También le advierte, pero si el movimiento es de Dios, cuidado Pablo o cuidado Saulo de Tarso, te encuentras peleando contra el mismo Dios. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Pablo se encontró peleando directamente contra el mismo Dios. Ese es el paréntesis. O sea, tenemos a Jesús, el fundador, el que todo lo puede, el que todo lo pudo y el que todo lo podrá, dándonos ejemplos, enseñanzas específicas y ejemplos específicos. Y vemos en Pablo cumplirse la visión que tenía o que tiene Dios en Cristo de alcanzar a las naciones completas, no mantenernos en un grupo en específico. Ese mismo problema que tuvo la generación en la que caminó Jesús y las generaciones en las que caminó Pablo y todos los que siguieron después de Jesús, se ha visto en cada época, que es la exclusividad que tienen las gentes o las razas o el orgullo que trae cada nación por querer ser ellos los primeros, los escogidos, los que verdaderamente van a entrar al cielo, al reino o a la familia. Y Jesús dejó muy claro que él tenía su pueblo Israel, pero que también tenía otro rebaño que era necesario alcanzar porque también son hijos de él. En el libro de Efesios nos aclara que había una pared que nos separaba y esa pared fue derribada con su sacrificio y de los dos pueblos hizo uno solo. Eso es mandando a cada ser humano a que se arrepienta de sus pecados, lo reciba a él como Señor y Salvador. No tiene nada que ver con algún movimiento o alguna religión en específico. De hecho, Cristo no vino a fundar una nueva religión o a hacer un nuevo movimiento. Cristo vino a completar lo que ya se había comenzado desde que se creó Adán y Eva, y fue el mismo Dios el que estableció la línea, la guía y manejó los tiempos o los gobernó, de modo que se dio el gran acontecimiento de su nacimiento, de su crecimiento, de su misión mostrada a través de las señales, maravillas y hechos que fueron vistos en ese momento. Además, en Jesús se cumplieron más de 300 profecías que se dieron casi 1500 años antes de que viniera a este planeta o nos visitara encarnado, Dios encarnado entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El buen pastor, Jesús con nosotros. El pan de vida que descendió del cielo, así como el maná que descendió del cielo en el desierto para sostener a todo ese pueblo que salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, que dicho sea de paso, estaba compuesto de múltiples naciones, porque no solo salieron de Egipto, de la esclavitud israelitas,
No, salieron otras naciones que habían compartido y aprovecharon el momento que los israelitas salieron para ellos también salir. De manera que vemos a Dios en todo momento incluyendo a la humanidad entera. Obviamente es necesario que a través de Cristo se haga esa transición de no ser hijos de Dios en el sentido espiritual y transicionar a esa familia de Dios en Cristo, que es cuando tenemos un encuentro personal con Él. Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús mismo cuando lo perseguía, cuando respiraba odio y amenaza contra Él. Jesús, hablando de la comisión que nos dio en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a mirar varios aspectos que quiero que tengamos en mente, específicamente en el versículo 4. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son indicaciones claras, precisas, directas del mismo fundador, quien dio su vida por las almas. Partimos de allí entonces. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la comisión? Antes de la introducción que di del tema, hablé que el primer punto es la comisión que se nos dio. Si nosotros aplicamos este particular texto a la vida presente de la iglesia, nosotros ya tenemos el encuentro con Jesús y por ende tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros de la misma forma que lo recibió la iglesia a la que Cristo le dio la comisión, que es la venida del Espíritu Santo, que cuando usted tenga tiempo allí, usted busca en el libro de los Hechos, capítulo 2, usted va a ver cómo fue la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso nos muestra que cada persona cuando hace su profesión de fe, cuando rinde su vida a Jesús, es lleno del Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Dios mismo entra a habitar en usted. El Señor no habita primero en templos hechos por manos humanas. Le dice a Israel, creo que en el libro de Isaías como nación, ¿qué templo me van a construir si el cielo es el trono mío y la tierra el estrado, o sea, donde piso de mis pies? ¿Qué templo me construiréis, oh Israel? El Señor no habita en templos o edificios hechos por manos humanas, pero sí habita en un templo hecho por sus propias manos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso hace que la limitación geográfica o la condición que tiene la gente o la afinidad que tiene la gente con un templo o con una denominación en específico se derrumbe y se caiga. Él dejó muy claro que la relación es individual, es personal
y que no es a través de ningún representante de Él. Nosotros simplemente somos peregrinos, facilitadores, discípulos de Jesús, que cumplimos con las órdenes específicas que nos ha dado Él de ir por todo el mundo. Si ustedes vieron el primer sermón que dimos la semana pasada, en esa particular enseñanza, hablábamos de la forma en que la iglesia presente, evangélica, que es la que anuncia las buenas nuevas de salvación, que se encuentra subdividida o segregada por la cantidad de ideas e ideologías que se ha ido metiendo, escoge por alguna razón quedarse en cuatro paredes. Y las máximas actividades que hacemos es cuando hacemos una feria de comida, una feria de salud, cuando hacemos un retiro o visitamos a alguien en la comunidad, pero por lo general la iglesia se ha aislado completamente de lo que es la ciudad. Cada iglesia o cada cuerpo de creyentes, a eso me refiero, no me refiero a los edificios, me refiero a la gente nacida de nuevo que vive en Kissimmee, que vive en Orlando. Bueno, ese es tu Jerusalén. Ese lugar, en esa ciudad donde tú vives, es Jerusalén. Ahí está incluido toda la gente que vive en Kissimmee, por ejemplo. No nos podemos olvidar de los dueños de negocios. No nos podemos olvidar de los ricos que viven en nuestra comunidad. Una de las cosas que yo he visto mucho en las iglesias en general es que no tenemos un ministerio para gente rica, gente millonaria, gente que tiene recursos, dinero. La iglesia tiene una connotación de ayuda social y votos de pobreza que no tienen nada que ver con lo que Cristo predicó, ya que vemos en todo momento que la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene recursos. Se compone de profesionales, se compone de hombres de negocios, se compone de doctores, arquitectos, mecánicos, pintores, de toda rama social y de todo nivel económico está compuesta la iglesia de Cristo. Lamentablemente, en nuestras congregaciones locales se limitan nada más al que no tiene recursos, al inmigrante que no tiene papeles, o al inmigrante que tiene papeles, o al inmigrante que tiene ciudadanía americana, o nos limitamos nada más al idioma que hablamos. Es difícil ver a la iglesia integrarse en el área deportiva, en el área social, en el área educativa, en tener una mayor participación en la política de nuestra ciudad. Hemos malentendido completamente lo que es la separación de iglesia y Estado, al punto que apoyamos candidatos políticos, pero no queremos nosotros ser protagonistas en los foros en donde verdaderamente se puede cambiar y se puede ayudar a miles de familias. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los alcaldes del condado donde resido o vivo, en San Cloud, el alcalde Nathan Blackwell. Y en una ocasión le preguntábamos, Benji y yo, cómo fue esa transición de él como pastor a llegar a ser alcalde, qué lo motivó. Y él nos dijo clarito, llamado, y a través de ese llamado que recibí, he podido ayudar a miles de familias. O sea, su capacidad de alcance, siendo pastor de una iglesia, llega a ser alcalde, no abandona su posición como pastor, pero abraza ahora la posición de pastor de su ciudad a través del puesto de alcalde. Y desde allí influenció, ayudó y cambió muchas vidas, muchas familias. Y también pudo hacer algo permanente por su ciudad. Entonces nosotros no podemos aislarnos del compromiso de la Gran Comisión, en donde el Señor nos instruye a no solamente ser testigo de Él en la ciudad donde vivimos. En este caso tengo Kissimmee, bueno, mi deber es llegar a Ponciana, mi deber es llegar a San Cloud, mi deber es llegar
a Orlando, mi deber es llegar a Volusia County, mi deber es llegar a Leyland, a Gen City, a todo lo que es Central Florida, estatal, nacional e internacional, porque la orden dice hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a empezar por lo que es la comisión, las instrucciones específicas que se nos dio. Si mantenemos la cultura de nada más frecuentar las 5 o 10 millas que tenemos alrededor de nuestra congregación, de nuestro edificio, nuestras iglesias van a estar semillenas o llenas en una temporada, vacías en otra, porque no es la norma o no fueron las órdenes de que nos quedáramos con esos 70, 80 o con esos 100. De hecho, la comisión nos manda a recibir, a buscar, a preparar, a discipular y a enviar. Si no los enviamos nosotros, escuche bien lo que le voy a decir. Si no lo enviamos nosotros, si no los recibimos con esa conciencia, Cristo los va a enviar. Si nosotros como pastores o como líderes de iglesia queremos mantener la gente en nuestras 4 paredes y no los queremos preparar y enviar, Cristo los va a preparar y Cristo los va a enviar. Por eso usted ve que la gente se muda. Usted mismo como pastor, me imagino que usted no nació de nuevo en la iglesia que está pastoreando ahorita, tampoco se quedó en su iglesia, usted salió de su iglesia original, usted se fue del país que venga, de Venezuela, de República Dominicana, de Puerto Rico. Yo todavía no he conocido un pastor que haya nacido en una congregación en específico, se haya quedado toda su vida ahí, nunca haya salido de allí. No, formó hogar, formó familia, formó una carrera en específico, hizo todo lo que tenía que hacer como un ser humano natural se desarrolla. Y no ha hecho otra cosa que progresar. Entonces piense por un momentico cuál es la insistencia de mantener la gente bajo nuestro control o dominio en vez de prepararlos y enviarlos. La comisión nos los manda. A su tiempo, Dios los envía. Y habrán otras personas que se vinieron a retirar a esta ciudad y que no tienen objetivos de mudarse de esta ciudad. Esos son los miembros de iglesia que permanecen a través de los años, nunca se van, aman su iglesia local, contribuyen, pero el 80%, 90% de la gente transiciona. Están 3, 4 años en esta ciudad, 5 años, y más en este condado que está al lado de Disney World. Aquí la mayoría de la gente llega porque aquí se habla mucho español. Y es un lugar más cómodo para empezar una vida o una familia, pero después la gente tiene tendencia a mudarse. La intención de Cristo principalmente es que no perdamos de vista al niño, al adolescente, al joven adulto, al de la tercera edad, al anciano, al millonario, al político, a toda persona que no pertenezca. Esa es la idea central de este punto número 1. La gran comisión está hecha para que se busque a toda persona que es diferente a mí. Repito, la gran comisión está hecha para que se busque o se alcance a toda persona que es diferente a mí, que piensa diferente que yo, que está educado diferente que yo, que tiene un trasfondo cultural diferente al mío, que tiene un estatus económico, social diferente al mío. O sea, no tiene nada que ver con clubs, no tiene nada que ver con pandillas ni con grupos. Tiene que ver con la gran comisión, con la orden que se nos dio de ir por todo el mundo. Esa es la gran comisión. Ser testigos en el sitio local, en la ciudad más cercana, en el centro del estado donde vivimos y hasta el final de la tierra. La comisión no cambia para ningún discípulo, es la misma para todos. En vez de hacerlos dependientes de una localidad en específico
o de un lugar en específico o de un grupo étnico específico, deberíamos equipar a cada discípulo en particular, versarlo no solamente en las historias bíblicas, sino en la estructura gubernamental, social, política, económica, financiera, etcétera, etcétera, que se pueda hacer con un discípulo. En Estados Unidos, las iglesias eran las que proveían educación. El mismo gobernador del estado de la Florida testifica que en el tiempo en que él estaba creciendo, criándose, eran las iglesias las que tenían escuelas y daban educación a las comunidades. ¿Por qué? Porque el sistema educativo público no estaba desarrollado como está hoy en día. Había muchas granjas, había muchos pueblos, había mucha gente aislada del centro de lo que es el pueblo de Kissimmee o el downtown Kissimmee. Y las iglesias, que en su naturaleza siempre fueron misioneras y se esparcieron por todos lados, no solamente enseñaban un domingo y no solamente enseñaban Biblia, enseñaban estructura, enseñaban educación regular, a leer, a escribir, tenían programas técnicos. Era la iglesia la que siempre marcaba la parte educativa. ¿Por qué? Porque si nada más nos quedamos enseñando las historias de Moisés, las historias de Abraham, las historias de Pablo, entonces la gente que estamos recibiendo no le va a haber ningún valor más allá que no sea el conocimiento y el legado que nos dejaron ellos y las enseñanzas. Se supone que cada miembro de familia, cada padre de familia, cada líder de su comunidad, cada líder de su iglesia, promocione la educación integral completa, en donde se desarrolla la parte física, la parte emocional, la parte intelectual, la parte espiritual. Ese es el desarrollo integral. Eso es hacer un discípulo y eso es cumplir la gran comisión. No limitarnos a ningún grupo étnico ni a ningún estrato social, económico o de cualquier índole. Es la iglesia la que tiene el poder dado por Jesucristo mismo en el libro de los Hechos y que cae sobre cada persona o viene a cada persona cuando se arrepiente de sus pecados. Ya la iglesia tiene la comisión y ahora tiene el poder que reside en nosotros de poder hacer grandes cosas y mayores de las que Jesús mismo nos habla que podemos hacer. De manera que Pablo, cuando trata de extinguir el movimiento, Pablo tiene una mentalidad exclusiva, no una mentalidad inclusiva. Ahí vemos a Pablo antes, exclusiva, en donde él tomaba orgullo de su nación, de su tribu benjaminita, circuncidado a los 8 días de haber nacido. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, riguroso, protector del movimiento en el que había sido criado o en la cultura donde había sido criado. Obviamente, sin ignorar que no era nada más un movimiento, era el mismo Dios que estableció la nación de Israel. Pero para ese tiempo, los conflictos principales que tuvo Jesús fue con los líderes religiosos y con las personas que dirigían la nación. De hecho, fueron ellos los que hicieron todo el teatro que hicieron para poder crucificarlo y matarlo de la forma más vil que ellos se podían imaginar en conjunto con los romanos. Ahí participaron entonces, fíjate tú, los fariseos como tal, o el movimiento que dirigía en ese momento la nación de Israel, que no se junta o que ni siquiera querían comer con los gentiles o con las demás nacionalidades, no querían tener que ver nada con ellos, pero para asesinar y explotar al pueblo, entonces sí se ponían en alianza con los gobernadores como Herodes y con Poncio Pilatos y con los romanos. O sea, para las cosas buenas no mezclaban, pero cuando iban a confabular y cuando iban a mantener el monopolio de poder que tenían, entonces sí se juntaban con los gentiles y se hacían lo que se tenía que hacer. El mismo Pilato, en uno de los evangelios,
La Biblia nos enseña que Pilato sabía por qué ellos entregaban a Jesús. Y él dice que él sabía que era por envidia. Eso está en uno de los evangelios, en la fase final de Jesús, cuando está hablando con Pilato. Lo puedes encontrar en Mateo, lo puedes encontrar en Juan. Creo que Juan en específico es el que señala o resalta el que Pilato sabía que entregaban a Jesús era por envidia. Claro, porque Jesús estaba con su mensaje real, genuino, mostrando la verdadera interpretación de lo que era la ley y no añadiendo toda esa cantidad de prácticas y rituales que añadieron ellos como líderes religiosos, oprimiendo y haciendo preso a la persona que ganaban para supuestamente el judaísmo. Por eso les dijo una vez más, ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren cielo, mar y tierra para hacer un discípulo, y una vez lo logran hacer, lo hacen 2 veces esclavo del infierno. Primero le estás enseñando un error y ya ellos están en un error. Entonces son 2 veces esclavos. Por eso Jesús se distanció completamente de la forma. ¿Cómo se distanciaba? Decía, ustedes escuchan que los fariseos dicen, hagan esto o hagan aquello. Hacedlo, pero no hagan las cosas que ellos hacen, porque les gusta atar cargas pesadas a la gente, pero ellos no quieren mover las cosas ni siquiera con un dedo. O sea, todo es intelecto, pero su verdadero fruto es contrario a lo que están enseñando. También les dijo sepulcros blanqueados, que por fuera lucen muy bien, con sus ornamentos, con su maquillaje, con sus peinados, pero así como un sepulcro luce bien por fuera y por dentro está lleno de huesos de muertos, así Jesucristo les habló y les dijo que parecían sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de huesos de muerto por dentro. Bueno, todo eso que nos muestra la Biblia, lo cual es real, lo cual es práctico y dicho sea de paso, es bueno traerlo especialmente en este tiempo en donde vemos en los púlpitos, especialmente por televisión, un montón de gente haciendo negocio con la fe, que eso ya lo sabemos, los identificamos rápido, la falsa prosperidad, la falsa enseñanza, la herejía que enseñan, de que dame 10,000 para que Dios te dé 100,000, de que la pobreza que tienes encima es porque tú no diezmas, no ofrendas. Bueno, esos son movimientos que todos sabemos están basados en la sugestión de la gente, apelación a las emociones, más no al área espiritual. Son gente completamente estéril porque no pueden producir otra cosa que no sea más engaño, más muerte y más error. Pero también tienen los grupos que se denominan ultraconservadores que ni siquiera quieren salir del área geográfica local que tienen. Tampoco quieren dejar que el nuevo que viene llegando pase por un proceso de santificación personal y desde el día 1 se le quiere decir cómo se tiene que vestir, cómo debe hablar, no puede fallar a los domingos, no puede fallar a los martes, no puede fallar a los jueves y entonces hacen que la gente asimile es una estructura humana, no una práctica genuina en Cristo, que no está limitada a un lugar en específico. Hoy en día tenemos mega iglesias, claro que sí, de acuerdo a la población, de acuerdo al lugar donde las iglesias están ubicadas, hay una necesidad mayor, hay iglesias muy grandes que predican el evangelio correctamente. Pero realmente la norma no es que en cada esquina vaya a haber una mega iglesia, la mega iglesia es la ciudad de cada pastor, de cada líder. Usted como pastor quiere tener una mega iglesia, ya la tiene. Dios lo comisionó en esa esquina, en ese lugar donde usted se encuentra, por muy pequeño que sea el sitio donde usted esté, ya usted está dirigiendo una mega iglesia. ¿Por qué? Porque toda la ciudad es responsabilidad suya. Y todas las ciudades adyacentes a su ciudad son sus Judeas, son sus Samarias. Y todas las misiones que se puedan hacer a nivel estatal, nacional e internacional es la orden suya para ustedes, el final del mundo. Entonces, de manera que la iglesia tiene que ser clara,
en su comisión, en sus órdenes, y tiene que ser clara en su alcance. Por eso es que usted ve que hay muchos miembros de todas las denominaciones, incluyendo la de nosotros, que llega un momento que ya se sienten estancados, que los mismos cantos que escuchaban en el primero, segundo y tercer año que los emocionaban, ahora en el año 12, 15 o 18 de su vida espiritual ya no le emocionan. Ya no le llama la atención ir a hacer lo mismo, ir a repartir comida, ir a visitar a un hospital, ir a hacer esto. Entonces, claro, prácticamente mal acostumbrados y mal enseñados, los atamos al grupo de adoración y alabanza. Lo atamos al programa eclesiástico y al montón de actividades que tenemos que tenerles a esos miembros para que estén felices, para que estén entretenidos. Pero después que le damos todo eso, que les toca transicionar, porque de los 40 van para los 50 o de los 50 van a los 60, no saben cómo transicionar. Sus vidas son un desastre en lo económico, son un desastre en lo matrimonial, no saben criar hijos, no saben cómo interactuar con miembros de su familia que son a lo mejor borrachos, homosexuales, lesbianas, mentirosos. No saben cómo lidiar con su propia familia, no saben cómo conectar con su propia familia. Y son personas que han pasado 20 y 30 años en la iglesia. Pero la Biblia es la que provee la guía para todo eso. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué falló? Los teníamos en la escuela dominical, los teníamos de pastores, los teníamos de diáconos, los teníamos de ancianos. Pero les da fobia interactuar con alguien de su familia que está desviado. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos nosotros cómo dar la mano, cómo abrazar, cómo conectar. Vergüenza es lo que nos debería dar. Y algunos son maestros de la ley, y algunos dirigen congregaciones, pero no saben cómo lidiar o conectar. Se apartan de los eventos culturales de su ciudad porque piensan que se van a contaminar. No se quieren sentar a comer con gente en cumpleaños, en fiestas que los invitan porque les escandaliza escuchar la salsa, el merengue y la bachata que bailaban antes de conocer a Jesús. No se les ve el brillo y el gozo que produce Cristo Jesús en la vida, a pesar de que lo tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos más gobernados por los prejuicios y estamos más gobernados por la estructura o la denominación o la afiliación o el título que recibí, despreciando y rechazando el título principal que se nos concede cuando rendimos nuestra vida a Jesús, que es discípulo de Jesús, comisionado para llevar las buenas nuevas en libertad. La invitación entonces es a que veamos la transformación dramática que sufre Pablo. Vamos al capítulo 8, en este segundo punto, en donde Pablo, o Saulo, conocido en ese momento, Hechos capítulo 8, verso 1, dice, y Saulo consentía ¿en qué? Su muerte. Él era parte, era un asesino, era un homicida. A lo mejor tú no tienes en tu familia un homicida, hay un homosexual, hay una persona que se denomina lesbiana, o hay un mentiroso empedernido, un borracho, un adúltero, una persona chismosa que le gusta todo el tiempo dar falsos testimonios, y una persona que no honra a su padre y a su madre, que le falta el respeto, o una persona que es idólatra, que a cada imagen de yeso le prende una vela, o idolatra el dinero, o es vanidoso. Aquí hay un asesino. Mira lo que dice, y Saulo consentía en su muerte. Eso es la muerte de Esteban. Cuando lea el capítulo 8, si quiere echar hacia atrás unas líneas, el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución después de la muerte de Esteban. Mira esto. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos
por las tierras de Judea, de Samaria, salvo quienes, los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué le parece entonces el gran apóstol que conocemos como Pablo? Como un hombre lleno de tanto odio y de tanta maldad, porque así lo querramos describir como un hombre santo en ese momento, sus características llaman que se le llame de otra forma. Tumbaban puertas, parecía hoy en día todos aquellos países que no respetan los derechos en una ciudad de un ciudadano común, en donde escuchaban que había cristianos, allí se metían, rompían, sacaban, arrastraban, esa es la palabra. Tal cual como vemos hoy en día cuando agarran a un criminal o cuando andan haciendo redadas, especialmente en este país, de inmigración y de todas las cosas que estamos viendo, unas justificadas, otras no. Por eso es que vemos tanta convulsión alrededor de nosotros hoy en día, especialmente en Estados Unidos. Por eso vemos tanta división de opiniones en ese particular. Entonces, ¿quién era Pablo entonces? Un asesino. El mismo apóstol que se describe como irreprensible en la ley, violaba el mandamiento, si podemos decir, más sagrado, que es la vida. Y consentía en asesinar. ¿A quién? A gente inocente. ¿Cuál fue el pecado de Esteban? ¿Cuál fue el pecado de Esteban que merecía que muriera? No violó a nadie, no robó a nadie, no asesinó a nadie. No se le acusa de faltarle respeto a sus padres. No se le acusa de idólatra. A Esteban no se le acusa de nada de los 10 mandamientos, imagínate tú. Y Pablo consintió en apedrearlo porque simplemente decía que Jesús era el único camino al cielo. Considerado dentro de la nación de Israel como, ¿qué? Como herejía. Una pregunta que le hago a los conocedores del tema. Creo que a los israelitas no se les permitía ejecutar gente. Agárrense eso ahí, pues. Al pueblo de Israel, como nación como tal, no le era permitido ejecutar gente. Eso tenía que pasar por los romanos. Y ahí estaba Pablo, como verdugo también. ¿Por qué creen ustedes que después él se describe como un abortivo? Como una persona que no tenía ni derecho a hablar de Jesús. Aquel hombre que se describía irreprensible nunca lo fue. ¿Por qué? Porque violó prácticamente todos los mandamientos con su soberbia y con su odio hacia Jesús mismo. Ahora, el verso 4 del mismo capítulo 8 nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esa parte es importante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces el mismo Pablo, que era como un carbón, que era como un catalítico para perseguir a todo el mundo, fue el motor que Cristo usó para impulsar la iglesia a correr y a salir. Es como si viniera hoy un personaje y nos pusiera a perseguirnos en cada congregación en que predicamos la palabra. Y nadie quiere venir a congregarse porque sabe que anda por ahí Saulo y sabe que lo andan buscando. No nos pasó con el coronavirus, pues. Nadie quería ir a los templos y a ningún lado. ¿Por qué? Porque estaba el virus. Y al que agarraba lo mataba. Pablo era igualito, como un virus de eso, como un coronavirus, era Pablo. Al que agarraba identificándose con Cristo,
mataban, se lo llevaban, lo desaparecían. Eso provocó que la gente se fuera. Pero a donde iban, tenían que comenzar de nuevo. Y lo único que tenían claro en la vida era la comisión que se les había dado y el mensaje que tenían que dar. Por eso es que dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora te hago una pregunta a ti en este segundo punto, hablando de Pablo. ¿Cuáles fueron las órdenes de Jesús? Que fueran testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué crees tú que pasa con una congregación que el Señor no ve, que se multiplica, envía y cumple con esa gran comisión? Los saca, los esparce. Y los que se quedan no se multiplican. Y si se multiplican muy poco. Por eso habemos iglesias que tenemos la necesidad no solamente de un domingo. Aquí en este lugar se predica el evangelio los 7 días de la semana a través del trabajo que se hace en las calles, a través del trabajo que se hace en las esferas sociales, a través del contacto que se tiene con los ricos, clase media y pobres. Además de las misiones que estamos abriendo, además de la escuela que tenemos funcionando desde el año 2013. Padres, familias que conocemos a través de la escuela, miles han escuchado el evangelio a través de este ministerio desde su fundación en los años 80 hasta el presente. Y en esta nueva etapa nos proponemos, con toda la experiencia que hemos adquirido gracias a estos 45 años de historia o 46 en este lugar, de los cuales yo formo parte por 25 años de esta congregación, no nos vamos a quedar en el status quo, sin movernos o repitiendo un ciclo semanal. No es la gran comisión. Y el Señor nos tiene ahora y nos está impulsando a todo lo que hemos hecho aquí por 45 años, ponerlo y plantarlo en el centro de la ciudad y desde allí seguir impactando a afroamericanos, a anglosajones, a hispanos, haitianos, brasileros, sin limitación étnica y geográfica. Y repito, por eso ahora somos una iglesia dentro de nuestra convención multicultural, multigeneracional, multilenguaje. Por eso ven a Benji todo el tiempo atendiendo la parte en inglés y a mí la mayoría del tiempo el español en cuestión de predicación ante una cámara. Pero allá afuera, a todo el que se me atraviesa en inglés y en español, reciben la enseñanza. Y no solo la enseñanza, no solamente el mensaje, no, se les ayuda a cómo sacar una licencia, a cómo abrir una empresa, se les motiva a ir a esta universidad, a conseguir trabajo. El evangelista, el pastor, tiene que tener un corazón que gana almas, que educa y que envía. Podemos hacer 40 días de oración, 2 años sin fallar a un servicio de oración en una mañana y tomar este gran orgullo de lo que estamos haciendo. Pero si no se hace contacto con los políticos, con los comisionados, con los gobernadores, entonces no estamos cumpliendo con el mandato completo, sino que lo estamos haciendo parcialmente. Y peor, hacemos lo que hizo la iglesia original, que no salió por voluntad propia. En varias ocasiones se ven ellos estancados en Jerusalén, llenos de miedo, llenos de preguntas, llenos de incertidumbre, especialmente con ese tumulto que había. Pero no se podía negar la caída del Espíritu Santo en las vidas, y al Espíritu Santo de Dios nadie los silencia. Y eso era lo que los movía, y eso es lo que los impulsa, y eso es lo que nos sigue moviendo hoy en día a responsablemente decirle a la iglesia hermana y a la iglesia que se mueve en las calles, que no se congrega en ningún lado,
Cada uno tiene que cumplir la gran comisión. Basta ya el ver acá o el ver allá. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí crecer en esto y ampliar el ministerio y saber que en una iglesia no solamente se puede tener un servicio de domingo, sino que se puede tener una escuela, se puede tener una clínica, se puede tener una imprenta, se puede tener un ministerio deportivo? Lo que he visto de gente fiel en el lado anglosajón, el lado de los americanos, eso es lo que vemos. ¿Por qué nuestras iglesias hispanas no pueden ser lo mismo? ¿Por qué nuestras iglesias hispanas no pueden ampliar el radio de evangelismo y la forma en que pensamos como líderes? Pero queremos que la gente siga viniendo, que nos siga visitando, pero no tenemos un contacto con ellos. Después de la pandemia, las cosas cambiaron. Hay una nueva generación en las calles, mucha gente se mudó, mucha gente fue, otros escogimos transicionar, renovarnos, seguir adelante hacia otra misión. No cambiando la original, sino geográficamente trasladarnos, dejando establecido en cooperación con otros ministerios, otra iglesia, otra escuela, para que se cumpla el proceso de multiplicación que no está sujeto a denominación humana. Está sujeto es al propósito de Dios y al evangelio de la gracia que se predique en el lugar que se predique. En pocas palabras, Pablo es el perfecto ejemplo de qué es lo que pasa con un creyente cuando Cristo lo impacta. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué trajo la tribulación y la persecución? Que se esparciera la palabra y que se predicara sin limitación. En el capítulo 9 vemos en ciertos versos cómo Jesús, ya confrontando a Pablo, en el verso 4, después de Pablo ver aquella luz que lo rodea, capítulo 9, verso 4, Pablo cae y oye una gran voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra un aguijón de hierro, como lo expliqué en el sermón pasado. El aguijón al que se refiere es aquella punta en forma de cono, de hierro, de metal. Y las cosas están relacionadas con las patadas que da un caballo con fuerza y con enojo. O sea, cuando Jesús dijo coces contra el aguijón, no solamente habló de una simple patada, no, habló de algo con potencia, algo con fuerza, algo con una motivación de rechazo. Eso es lo que significa dar coces contra un aguijón. Patadas de rechazo, de molestia hacia algo que me está haciendo es daño. O sea, la palabra coces tiene muchas aplicaciones, especialmente por la actitud que toma el animal cuando se molesta y no razona y no piensa y lo que esté atrás le pega, así se vaya a lastimar. No mide. Por eso Jesús le dijo eso. Y él, hablando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después vemos que tiene una conversación con Ananías y el Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha, en el verso 11, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí vemos a Dios forzando prácticamente a los miembros de la iglesia nacidos de nuevo a ir a orar por aquel que los asesinaba y los perseguía. En el verso 15, después que mira la actitud en el verso 13 de Ananías. Entonces Ananías responde al Señor y dice: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender o agarrar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. So, en pocas palabras vemos a Jesús ahora balanceando, nivelando, santificando y comisionando a aquel que lo perseguía y lo pretendía extinguir. Terminó trabajando para Jesús, terminó definiendo lo que era la gracia y es responsable de 13 cartas, aparte de los otros escritos que habrá hecho, que no fueron incluidos. Entonces, ¿no nos parece familiar el cuadro? ¿No se parece a muchos de nosotros? Y Ananías, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fueron la reacción de los hermanos de José cuando lo vieron allá en Egipto? Que la gran hambruna que hubo en la tierra los llevó a ir a Egipto a pedir comida. ¿Qué se encontraron? A un hombre vestido de egipcio, pero su esencia y su naturaleza no había cambiado, y su amor por su padre y por sus hermanos y por su nación no había cambiado. Hermano, estamos en una crisis porque nosotros mismos nos la hemos buscado, especialmente en el pueblo hispano. Todo nos parece mal, pero no interactuamos con el mundo, pues. No compramos en Home Depot, no compramos en Walmart. No compramos o no vemos los juegos. No vamos a juegos de basquetbol, de béisbol. O es que la iglesia no va a la playa y no celebra un cumpleaños. O no tiene derecho a estar en una reunión familiar. Y entonces todas las reuniones las queremos hacer de modo que todo sea cristiano. Yo entiendo que uno pasa por un proceso de descontaminación y todas esas cosas. Pero al extremo de que ya ni siquiera nos queremos mezclar con nadie, ya ni siquiera queremos que la iglesia avance, ya ni siquiera queremos que la nueva generación que Dios levantó cumpla con su propósito. Me imagino que las personas que me han visto a mí en mi trayectoria aquí en Estados Unidos, me han visto cambiar muchísimo. No, es que el mundo ha cambiado, lo que no cambia es el mensaje y la esencia y la interacción que tenemos con el ser humano. Las órdenes son las mismas. Misma esposa, mismos hijos, mismo ministerio. Y el que me conoce desde mi juventud sabe que por lo menos en Kissimmee, San Cloud, Ponciana y todo lo que tengo en Central Florida, se ha caminado con el mensaje del Evangelio. Entonces las críticas que han hecho hacia el ministerio deberían mirarse en un espejo y analizar si están teniendo el impacto que la Gran Comisión manda que se tenga. ¿Cuántos amigos millonarios tienes? ¿O cuántas personas millonarias conoces? ¿Cuántos empresarios conoces? ¿Con cuánta gente te relacionas? ¿Con cuánta gente hablas? ¿O como pastor estás sujetado nada más al domingo, al martes y a visitar tu congregación nada más, sin ir más allá, sin buscar formas de conectar? Entonces no critiques al que está conectando en todas las esferas. No critiques al que imita la iglesia anglosajona o americana, que fue la que llevó el evangelio a Sudamérica. Los misioneros americanos que hoy criticamos y decimos que son muy liberales, fueron los que llevaron el evangelio a nuestros pueblos y a nuestras naciones. Y tú sabes qué es lo que pasa a nosotros los hispanos, que venimos de otras naciones, que venimos de países de tercer mundo, que tienen economía de tercer mundo, que la educación es de tercer mundo, y cuando venimos aquí entonces vemos a cristianos de primer mundo que no tienen esas ataduras que nos ponen gobiernos comunistas o gobiernos corruptos de donde venimos, y queremos duplicar la iglesia o la gente que teníamos en nuestro pueblo en un lugar que no se puede, que no encaja. Lo importante es la profesión de fe. ¿Quién nos acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Más bien tome valor, deje la pena, aprende inglés también y relaciónese con la nación completa. Promueva las iniciativas educativas,
promueva la educación de niños, de jóvenes y de adultos, no solamente a través de una escuela dominical para contarles historias y sembrarles el evangelio. El evangelio es algo más grande que eso. El evangelio es libertad en todos los temas habidos y por haber. Por eso es que hay mucho pecado oculto en las iglesias y por eso hay mucha gente con tabú dentro de las congregaciones de nosotros, porque no se tratan los temas como se deben de tratar por la limitación, por los miedos de qué va a pensar la gente. A usted lo llamó Jesús de Nazaret, lo confirmó a través de su congregación, pero es su deber. Usted es un heraldo, un representante de esa embajada del cielo en el lugar donde Dios lo puso. Transicionando hacia lo que vino a hacer Pablo después, en muchos lugares se nos habla de Pablo y se nos dice que su misma gente que después lo reciben en Cristo no lo aceptaban tampoco, porque ahora tenía que lidiar con aquellos judíos o de cualquier tribu que se hayan convertido, que querían preservar sus prácticas religiosas. Y eso da un debate en Hechos capítulo 15, de cuál debe ser la conducta. Cuando usted tenga tiempo, usted ve Hechos capítulo 15, usted ve los capítulos que yo voy a estar nombrando, tome nota para que usted haga su tarea en casa. Y ¿qué es lo más importante que estoy diciendo aquí? Ahora Pablo, quien era el perseguidor principal, el más legalista, lo ponen a enseñar lo que es la libertad en Cristo en la gracia. Si alguien entendía el legalismo, era él. Y si alguien aprendió a refugiarse en la gracia porque su conciencia lo acusaba, era él. Al punto que le dijeron, bástate mi gracia. ¿Te recuerdas que te refugiabas en la ley y en los rituales de la ley para sentirte mejor? Ahora te vas a aprender a refugiar en la gracia. Iglesia, la hora ha llegado. Los conflictos que vemos alrededor en el mundo se intensifican. Los efectos climatológicos, los famosos tratados de paz que pronto se van a firmar, que el mismo presidente de esta nación, el de la potencia número 1 del mundo, prometió ir a Israel a firmar ese tratado de paz. Los rusos, los chinos, el Medio Oriente, los países divididos, las potencias del mundo moviéndose para conquistar más territorio. No ha cambiado la esencia de la maldad del ser humano. No podemos seguir dejando que el enemigo nos gane terreno en las calles y dejemos de criticar, porque somos nosotros los que nos hundimos en nuestras propias críticas y nos aislamos de la sociedad en donde el Señor nos puso. Y por eso a veces nuestros hijos o la mayoría de las personas que tenemos influencia sobre ellos no son libres porque no te ven a ti libre. Obviamente eso te va a traer críticas, especialmente de todos aquellos que se quieren quedar adentro, que se quieren morir de viejos en un sitio y se quieren llevar a la iglesia local a su propia tumba. Por eso Dios levanta liderazgos jóvenes, fervorosos, llenos de convicciones, para seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Que el Señor nos bendiga en todo lo que estamos haciendo, que conlleve ganar un alma para el Señor. Concluyo este particular mensaje hoy exhortándolos a que sigamos viendo la vida de Pablo y sigamos analizando cómo nos estamos comportando nosotros como iglesia local. Usted, pastor, tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades que le pueden servir para relacionarse. Aprenda a producir recursos. No esté martillando, no esté cincelando la enseñanza de que la gente tiene que sostenerlo a usted o la iglesia. No esté diciendo que usted es pastor a tiempo completo cuando usted mismo se limitó a lo que la congregación le paga. Es usted el que sabe dónde están los pastos, es usted el que sabe de política, es usted el que sabe de economía internacional,
Es usted el que le dice a la iglesia cómo es que se mueven las cosas y enseña a su iglesia a que crezca y vea lo amplio que es el ministerio. Lo amplio que es el ministerio. Nosotros tenemos que hacer una transición fuerte y grande, porque ya los edificios que teníamos ya están antiguos, ya están bastante atrás, y es difícil mantenerlos. Y más ahora con toda esta subida de costos y cosas. El Señor nos manda a simplificarnos, pero también nos manda a desarrollar y avanzar. ¿Para qué? Para poder hacernos presente a esa generación que viene subiendo. Es la hora de nosotros. Es la hora del pueblo del Cristo en medio de toda la convulsión que vemos en el mundo. Ahora es que es más relevante el mensaje, especialmente el que está fuera de las cuatro paredes, para que cada discípulo de Cristo que está siendo levantado en nuestras congregaciones, en el sitio donde esté lleno de convicciones y sepa cómo conducirse en esos ambientes. Repito una vez más, es la iglesia que va a gobernar con Jesús y desde ahora podemos enseñar. Tenemos derecho a levantar presidentes, gobernadores, senadores. Tenemos derecho a enseñar cada materia como enseñamos cada materia afuera de lo que sea. Es la iglesia la que se tiene que levantar y atreverse a comisionar esa juventud para que cuando salgan el Señor traiga más. Se trata de introducir creyentes nacidos de nuevo en la sociedad, no dentro de las cuatro paredes. Que Dios nos ayude a entender lo que estamos hablando en este tiempo y que la estructura de la iglesia se mantenga como en la iglesia primitiva. O si no, persecución y angustia, sobre todo aquel que no quiera salir a predicar el evangelio. Eso es lo que dice. Y después también en un par de versos en el libro de los Hechos nos habla de que la iglesia, al ellos ir por todo el mundo a predicar, las iglesias eran confirmadas y también decía que había paz y el Espíritu Santo las edificaba. Ese es el resultado de salir. ¿Queremos paz? ¿Queremos crecimiento? Pues vamos a cumplir con la gran comisión. Y no se preocupe que las sillas un día están vacías y otro día están llenas. Si se le vaciaron el domingo las sillas, bueno, use de lunes a sábado para llenar la institución de niños, de jóvenes. Edúquelos. Atrévase a abrir escuelas, atrévase a abrir daycares, atrévase a ampliar su visión, su radio de ganancia, y usted como pastor se va a sentir más útil y más edificado, porque no solamente Dios le mandará recursos, sino que le dará la sabiduría, el valor que necesita para llevar su congregación a otro nivel. Y acuérdese que el liderazgo que usted tiene hoy, Dios lo va a reemplazar. ¿Cómo? Se los va llevando uno a uno cuando van cumpliendo su tiempo. La mayoría de la gente que están sentada en nuestras congregaciones ya están viviendo de un retiro, ya no tienen deseo de ir a ningún lado porque ya viajaron el mundo y entonces cada cosa que queremos hacer dentro de la iglesia lo ven a través de su vida de retiro. Por eso no quieren hacer nada, entonces es difícil convencer a personas de 70, 80, 60 años o personas que no quieren salir a que salgan con uno, pero tampoco lo dejan salir a uno. Cuidado con eso, porque eso es lo que Dios nos advierte en su palabra, que no debe pasar. La comisión es clara, la convicción es clara. La semana que viene seguiremos abundando sobre el tema, ya nos moveremos un poquito más hacia lo que es el impacto que causó Pablo en la vida de todos los creyentes y de la iglesia a través de todas las generaciones que hemos visto que han pasado por el gran ministerio que llevó y emprendió. Vamos a orar un momentico para cerrar en este momento. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Que este mensaje, a medida que vaya saliendo, vaya llegando a los corazones, a las vidas y a las familias. Y que cualquier líder que lo vea o que se tope con él, no se sienta acusado, sino más bien se sienta animado y se sienta confirmado a que lo que tú le pusiste en su corazón era salir, ir, buscar y no limitarnos al grupo que nos visita el domingo nada más. Se pueden crear programas
educativos, deportivos. La iglesia puede verse más fructífera en la semana, se puede ver más llena de recursos, de vidas, de familias que pueden ayudarlos a seguir expandiendo el evangelio por todos los 4 puntos cardinales que nos rodea. Señor mío, que este avivamiento que se está levantando en el mundo, que esta apertura de mentes y corazones y este flujo de información al cual estamos expuestos diariamente nos lleve a entender lo que es verdaderamente la gran comisión. ¿Por qué? Porque seremos testigos delante de reyes, seremos testigos delante de miles de personas que están alrededor de nosotros y que de una u otra forma entran en contacto con nosotros. Tu palabra nos habla, tu palabra nos dice, tu palabra nos ayuda, especialmente en este capítulo de Pablo, cuando el Señor dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, de los de afuera y de los de adentro. Padre, que tu Espíritu Santo siga convenciendo a la humanidad y que todo ser humano que entiende que un día se va a morir y escucha este mensaje pueda arreglar inmediatamente sus cuentas contigo, así como lo hizo el ladrón en la cruz. Y tú, Señor, le diste la entrada a la vida eterna, en donde tú nos mostraste la esencia de la salvación, que tiene que ver con un encuentro personal contigo y no con ninguna denominación. Padre, alabamos también la denominación en donde estamos y donde pertenecemos, especialmente por la forma de pensar autónoma que tiene cada iglesia. Y oramos porque las divisiones, las críticas se enfoquen más en el futuro glorioso que tenemos como pueblo y como iglesia. Si tú no conoces al Señor todavía, acuérdate que Pablo, asesino, una persona que odiaba, llena de arrogancia, llena de religiosidad, Cristo lo perdonó, Cristo lo cambió y lo usó para grandes cosas. A ti también Cristo te quiere usar. No importa cuál sea la situación en la que te encuentras, Cristo te está buscando, Cristo quiere salvarte y Cristo no quiere que te pierdas eternamente o que vivas más en las circunstancias en que te encuentras. Señor mío, a toda persona que está escuchando el mensaje, ponles en el corazón el deseo de pedirte perdón a ti por sus pecados, de rendirse a ti, Señor, abrazarte, estudiar tu palabra, hacer contacto con nosotros o con cualquier pueblo e iglesia que tenga alrededor que lo pueda guiar, Señor mío, a crecer en la fe. Los bendigo en tu nombre y oro porque en esta ciudad, Señor, llegue a los 4 puntos cardinales el mensaje de que esta es la hora de la iglesia, este es el momento de la iglesia para seguir cumpliendo con su gran propósito, que es predicar el evangelio a toda criatura hasta que tú vengas por nosotros por segunda vez. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, amigos y personas que nos sintonizaron hoy, Dios los bendiga mucho. De aquí les mandamos un gran saludo. Aquí estamos. Cualquier cosita puede contactarnos, puede ir a nuestra página de internet. Que Dios los bendiga mucho.